Hola, qué bueno que nos acompañe en Mensajes en Tiempo de Cuarentena con el pastor Aldo Vega Garay. El mensaje de hoy lleva como título La importancia de velar y orar ante la segunda venida de Cristo, sin antes escuchar la alabanza Por tu llaga, en la voz de Jaime Murrell, quien falleció esta semana debido al COVID-19 y ha partido a la presencia del Señor. Y también la canción Velad y orad, en la voz del grupo Fortaleza. Dios les bendiga. Tú llevaste al morir y por mí sufriste en silencio mi dolor, por mi rebelión azotado y herido, y por darme paz recibiste mi castigo. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Varón de dolores, fuiste desechado en todo quebranto, experimentado como un cordero al matadero llevado, y con tu sangre limpiaste mi pecado. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías. Por tu llaga sano soy fruto de tu aflicción. Oh Mesías Salvador, hoy te rindo adoración. Pusiste tu vida, expiación por la mía. Jesucristo mi Rey, glorioso Mesías.
Cristo oraba triste y solo, llevando así la culpa del mundo pecador. Con gran dolor, oh mi Cristo oraba en el huerto, pidiendo así la ayuda del Padre Celestial. Velar y orar, permanecer en mí. Velar y orar, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Ven, es Dios quien nos invita a entregar las cargas al trono de su amor. Ven, extiende hoy tu mano y dile: Padre eterno, ayuda a un pecador. Velad y orad, permaneced en mí. Velad y orad, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Hoy es el momento de amarle. Hoy es el momento de alabar. Y orar, permanecer en mí. Velad y orad, tendréis poder. Y cuando venga el tiempo de actuar, mi Padre Celestial nos ayudará. Mi Padre Celestial nos ayudará. Hola hermanos, el texto de esta mañana se encuentra en el libro de Marcos capítulo 14 versículo 32 al 42. La Biblia dice: Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en mano de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Jesús sabía lo que iba a ocurrir, de hecho lo había manifestado a sus apóstoles, pero antes de que todo comenzase, él va a un lugar especial a orar, Getsemaní. ¿Por qué ir a orar allí? Si había algo que Jesús practicaba continuamente era la oración, y este momento con mayor razón lo ameritaba.
¿Va solo Jesús a Getsemaní? No, lleva consigo a sus amigos. Al llegar a Getsemaní, Jesús le dijo a sus discípulos, quédense aquí, mientras yo voy allí a orar. Y llevó con él a Pedro, a Santiago y a Juan. Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y se inclinó para orar al Padre. Cuando regresó a donde estaban los 3 discípulos, los encontró durmiendo. Entonces le dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Quisiera esta mañana hablar de la importancia de velar y orar a las puertas de la venida de Cristo. Número 1. Jesús vino y los halló durmiendo. Jesús le dijo que permaneciesen allí y velaran, y yéndose un poco adelante se postró en tierra, y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Él dejó a los discípulos solo por un breve tiempo yéndose adelante, y luego regresó a ellos. Jesús estaba preocupado por ellos, sabía lo que vendría. Nuestro Señor ha dejado a su esposa por un breve tiempo y ha marchado a los cielos y ahora volverá en busca de ella. Esta es la esperanza que tenemos todos los cristianos. El libro de Tito, capítulo número 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Cuando Él se marchó, fue anunciado su retorno. El libro de los Hechos, capítulo número 1, versículo 9 al 11 dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los ángeles no dijeron, así como le vieron subir, es posible que regrese por ustedes. Quizá algún día le vean volver. No, así como le vieron subir, le verán regresar. Jesús regresará, es un hecho, no importando lo que otros digan o piensen, o por ahí se han levantado burladores que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Las palabras de Jesús son verdaderas, confirmadas y reales. Si Él dijo, Él lo hará. El libro de Juan capítulo 14, versículos 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. No sabemos cuándo vendrá, ni aun los ángeles del cielo lo saben, pero sabemos que su gran anhelo es venir al encuentro de su amada. Aunque ninguna fecha se ha dado, Jesús anunció que ciertas cosas debían suceder antes de que regresara, y éstas se cumplen cada día. Todo lo que ocurre hoy es una preparación para su venida. Sabemos que todo camina a paso firme hacia la consumación de todo. Cada vez la historia va subiendo de tono hasta que llegue el fin. El apóstol Juan, quien escribe Apocalipsis en el capítulo 1, anuncia la venida de Cristo como si estuviese de camino. El libro de Apocalipsis, capítulo número 1, versículo 7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Juan habla como si pudiésemos mirarlo. He aquí, ahí está, entre las nubes. No dice vendrá pronto, él dice, he aquí viene. Jesús dijo, su venida será sorprendente. El libro de Mateo capítulo 24, versículos 29 al 31 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No será una venida invisible o espiritual, será literal, será real, y todo ojo le verá, y el mundo hará lamentación. No solo aparecerá entre las nubes, sino que habrá señales indiscutibles de que Él es Jesús y no otro. Juntamente con su venida, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que hayamos quedado en ese tiempo de gran tribulación seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir a Cristo en las nubes y estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, tengan la seguridad de que el Señor está viniendo. Él está haciendo que todo coincida en ese sentido. Todas las cosas están obrando para ese grandioso momento. Al terminar el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan vuelve a recordarnos en 3 ocasiones en el mismo capítulo que Jesús vendrá, como para asegurarse que entendemos, para que ordenemos las cosas y estemos preparados. Los obreros de la construcción son motivados a ser más diligentes en el trabajo cuando oyen las pisadas de su capataz. El libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 7 dice,
He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. El pasaje ofrece palabra de aliento a aquellos que le esperan. El libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 12 dice: He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Juan agrega la palabra yo a la expresión vengo pronto, para que no haya duda de que él es y no otro, y nos recuerda que su venida es para recompensar la fidelidad demostrada hacia él. El libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 20 dice: El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Como si supiera lo anhelante e impaciente que nos encontramos, Él dice: vengo en breve, solo un poco más. Si lo entendemos así, creemos que Él volverá. Entonces no debería haber otro tema entre nosotros los cristianos que su pronta venida. No debería haber otra cosa que nos preocupe. El segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice: El Señor no retarda su promesa, según alguna la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Jesús ha regresado a donde se hallan los discípulos. La hora es avanzada. Él está parado frente a ellos, pero ellos no se dan cuenta porque duermen. Número 2. Simón, ¿duermes? Yéndose Jesús un poco adelante, oró al Padre y regresó luego, y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? La Biblia dice que cuando Jesús vino los halló a todos durmiendo, y estos eran el grupo más íntimo. Incluso del grupo que había quedado un poco más atrás, algunos se habían puesto el pijama para dormir. ¿Cómo lo sé? Hubo uno que huyó envuelto en una sábana al momento de la persecución. De cualquier forma, Jesús se dirige a uno de los más cercanos, a Pedro, y lo hace llamándolo Simón, al parecer mostrando desagrado. ¿Por qué? Pedro acababa de decir en la cena que aunque los otros se alborotaran, él no lo haría, que no solo estaba dispuesto a ir a la cárcel, sino a la muerte si fuera necesario, a lo cual el Señor le respondió que esa noche, antes que el gallo cantase 2 veces, le negaría en 3 ocasiones. Así que si había alguien en esa noche que debía estar más que despierto, alerta de no fallar, era Pedro. Si él estaba despierto, si estaba alerta, consciente del momento, entonces hubiera animado a los otros 2 a no dormirse, sino a orar, pero no fue esa la historia. Estar dormido es eso, dormir. Pero lo que Pedro en realidad hacía no solo era dormir, sino estaba indiferente a lo que pasaba. No era consciente del momento en que estaba viviendo Jesús, de su tristeza, de su carga, ni de lo importante que era esa noche en el propósito divino. Él y los demás se durmieron como si esa noche fuera una noche más, un momento más en la vida de Jesús y de ellos. Simón, ¿duermes? Sí. Es esa indiferencia a lo que pasaba lo que hace que él simplemente se duerma. Los evangelistas dicen que dormía a causa de la tristeza y que sus ojos estaban cargados de sueño, pero eso no es importante. Las excusas pueden ser muchas: desilusión, problemas, fracasos espirituales, falta de apoyo, cansancio, etc. Pero esto no justifica que duermas. La Biblia dice que lamentablemente antes de que el esposo regrese, el mundo se sumirá en un sueño profundo. El libro de Mateo capítulo 25 versículo 1 al 6 dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Si reflexionamos sobre los tiempos en que vivimos, vemos que sucede algo similar. Todos duermen, no solo aquellos insensatos que no se prepararon para la venida del esposo, sino también aquellos prudentes que lo hicieron. El sueño es empleado como un cuadro de una condición pecaminosa. El primer libro de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 6 al 10 dice: Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. El durmamos del texto es un mal que debe ser evitado. El apóstol Pablo llama los demás a aquellos que no son salvos, que no conocen a Cristo como Salvador. El dormir describe la ignorancia en que éstos están sumidos, así como el que duerme no sabe nada. Ellos no saben nada de las cosas espirituales, no saben del sacrificio de Cristo, no saben del amor de Dios, ignoran su palabra,
no saben que están al borde del infierno. Ellos duermen, roncan, babean, despreocupados. El ladrón se ha introducido en la casa, está robando todo. ¿Y qué sabe él? Él duerme, está inconsciente. ¿Cómo podrá sentir cuando el sueño ha sellado completamente sus sentidos? El sueño no solo describe su ignorancia a las cosas espirituales, sino también un estado de insensibilidad. Puede haber mucho conocimiento escondido en quien duerme, almacenado en su mente, que pudiera ser muy bien desarrollado si pudiera ser despertado. Sienten cuando algo los hiere físicamente, sienten cuando algo es dañado de su propiedad, cosas que afectan su trabajo, su familia, su país, pero no tienen ninguna sensación de ningún tipo por los intereses espirituales. Se dañan, tropiezan, como el sonámbulo que no sabe lo que hace. Si conociera por un momento cuál es su condición, temerían, pero duermen. El libro de Jonás, capítulo 1, versículo 4 al 6 dice: Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Los que están dormidos son inconscientes de lo que ocurre a su alrededor. Puede haber una guerra afuera de su habitación, puede originarse un incendio en el mismo lugar donde vive, pero ellos no son afectados porque duermen. Además, el que duerme no se puede defender. El libro de Jueces capítulo 4 versículos 18 y 22 dice: Y saliendo Jael a recibir a Sísara, le dijo: Ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y Sísara durmió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. El hombre que despierto hacía que las naciones temblaran, muere descuidadamente a manos de una mujer mientras dormía. No tienen ningún poder de resistir la tentación. El Dios de este siglo hace lo que quiere con ellos, todo lo arrebata y lo daña, pero ellos no sienten porque duermen. Nosotros los cristianos no estamos dormidos, sabemos, somos sensibles a las cosas eternas y conscientes de nuestra relación con Dios. Él nos lavó con su sangre preciosa y tenemos vida eterna. No ignoramos la guerra que se lleva a cabo a nuestro alrededor y las maquinaciones del adversario. Poseemos las armas espirituales con las que podemos hacerle frente, cosas que los demás no poseen, aunque las conocen. Queridos hermanos, no durmamos como los demás. El sueño significa inactividad. El labrador no puede arar su campo mientras duerme, ni tampoco puede arrojar la semilla en los surcos, ni escudriñar las nubes, ni recoger su cosecha. Muchos a la puerta de la venida de nuestro Señor nos sentamos y comemos nuestro pan, pero no cultivamos la tierra, pronto vendrá pobreza. Estamos activos para muchas cosas, pero dormimos para las cosas divinas. No debemos dormir, hemos sido despertados del sueño, nuestros ojos están abiertos ante la cruda realidad. El apóstol Pablo dice en el primer libro de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5: Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Él dice que somos hijos de luz e hijos del día. Dormir durante el día es totalmente incongruente. El apóstol Pablo dice: es de día, el sol brilla para ustedes, no es de noche. Hemos sido sacados de las tinieblas y llevados a la luz admirable de Cristo. Entregarse al sueño es inapropiado e inoportuno. Además, no se debe dormir en tiempo de guerra, ya que el enemigo no descansa y su artillería es grandiosa. Somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Un soldado no debería estar acostado durmiendo en su tienda mientras afuera se lleva a cabo una batalla sangrienta. No se ve en las murallas que ningún hombre vigile, no hay ningún centinela allí, todos duermen. ¿Qué? ¿Esperamos que alguien nos quite la bayoneta y con ella misma nos hiera debido a que dormimos? El enemigo no esperará a que despierte para matarte, no te despertará con una amorosa caricia, arremeterá fieramente contra ti. Lo siguiente a propósito de la vacuna del COVID: ¿cómo podemos dormir si tenemos la cura para aquellos que están enfermos? Es una cura garantizada, no necesita ser probada. Nosotros mismos hemos sido curados con la medicina que Cristo nos dio. ¿Cómo vamos a dejar morir a los demás? Jesús es la respuesta al mal del pecado. El mundo está pereciendo por algo que es peor que una plaga. No hacemos nada porque dormimos. Este es el tiempo de los euticos, aquellos que se quedan dormidos ante las cosas espirituales y el sueño los lleva a azotarse en el suelo. ¿Cómo nos hallará Jesús cuando venga por nosotros? El libro de Lucas capítulo 18 versículos 7 y 8 dice: ¿Y acaso Dios
¿No hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La venida de Jesús causará que muchos cristianos se alejen de él, avergonzados. El primer libro de Juan, capítulo 2, versículo 28 dice: Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él, avergonzados. Número 3. Velad y orad. La Biblia dice: Vino luego Jesús y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús le reclamó a Pedro lo que estaba haciendo. Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? En otras palabras, Jesús le estaba reprendiendo por estar durmiendo y no haber podido velar y orar con él en esa hora tan oscura. Les amonestó diciendo: en estos momentos difíciles, cuando mi alma está cargada, cuando los he compartido que uno de vosotros me va a entregar y que el pastor será herido y las ovejas serán dispersadas, ustedes, mis discípulos más cercanos, ¿no han podido velar conmigo una hora? Hermanos, Jesús regresará y nos pide que mientras tanto velemos y oremos. ¿Qué significa velar? Velar es lo que hicieron los 300 hombres que escogió Gedeón para ir a la batalla, que aunque estaban sedientos, bebieron de las aguas llevando su mano a la boca, mirando a todas partes, vigilando. Hay muchos que no están vigilantes, no velan nunca contra el pecado, no velan nunca contra las tentaciones del enemigo, no velan teniendo cuidado de sí mismo, de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y de la vanagloria de la vida. No están atentos a hacer el bien, a hallar momentos para dar testimonio de Cristo, tener comunión con Él, buscar que Cristo sea glorificado. Mantenerse vigilante significa tener el máximo cuidado para que las cosas no nos tomen por sorpresa. El primer libro de Pedro, capítulo 5, versículo 8 dice: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Debemos orar constantemente para no entrar en tentación. El espíritu está pronto, pero la carne es débil. La oración es una necesidad imperiosa en la vida de un creyente para tener una vida victoriosa. Ningún creyente puede vivir una vida así, sin abundante oración. Aunque el espíritu está siempre dispuesto para buscar a Dios, la carne se opone. ¿Cómo se opone la carne? No desea sujetarse a las intenciones del espíritu. Aprovecha sus estados de ánimo. Si estás triste, o estás cansado, o estás frustrado, intentará hacer que te alejes del Señor. Es por eso que Jesús nos manda a orar. Mateo capítulo 14, versículo 23 dice: Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Si Jesús, quien era Dios, necesitaba orar, esto nos dice claramente lo importante que es la oración en la vida de cada uno de nosotros. Si Pedro, teniendo sueño y sintiéndose débil, hubiese seguido el ejemplo de Jesús y hubiese decidido confiar en el Padre y le hubiese dicho cuál era su problema, el Padre le hubiese ayudado y él no hubiese negado al Señor. Quizá por tus muchas preocupaciones o quizá por tu estado de ánimo has descuidado tu vida de oración, pero es necesario retomarla. Recuerda la pregunta que Jesús hizo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Si eres salvo, el Señor espera que te esfuerces a permanecer vigilante y a orar más, que en tus oraciones privadas pidas por tu familia y por tus hijos, por aquellas personas que te rodean y que aún no son salvas. Hemos visto profecías cumplirse, señales innegables. No podemos catalogar esta época como una más en la historia de la humanidad. La venida de Jesús está cerca. No nos dejemos engañar. Pronto se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición, y la mayoría de la población le seguirá porque duermen. El libro de Apocalipsis capítulo 13, versículos 7 al 10 dice: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo pastoral.